Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presenta. Y en esta ocasión pues está con nosotros el escritor José María Camacho. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. José María, buenos días ahorita. Buenos días, aquí con el cafecito, muchas gracias. Gracias, estamos aquí en Cafetería Escandón, ¿no? Aquí en la calle Sindicalismo. Pero bueno, para platicar con José María, porque yo les comentaba, incluso en las redes puse en el Twitter, que leyeran este libro, Los que hablan a gritos. Y es un libro que trae 7 cuentos. Vamos a hablar un poquito de esto, José María, pero también un poco de, pues, de tus inicios, ¿no? Cómo es que a ti en estos días se te ocurre escribir. Sí, bueno, este libro es el primero que publiqué en 2015 ya. La verdad es que lo escribí entre 2010 y 2012 por ahí. Estuve como intentando publicarlo hasta que me di cuenta que todavía entraba en el rubro todavía entraba en el rubro de joven escritor por 6 meses. Exacto. Lo mandé pues, al entonces Conaculta y salió publicado acá en Tierra Adentro. Yo en realidad pues llevo escribiendo desde que estaba en la universidad. Ya tengo 42 años, entonces estoy hablando de hace 20 años que empecé a escribir. Y normalmente escribo pues narrativa, 100%, pero normalmente un poco más larga. Ajá. Esta vez me animé a escribir como cuentos un poco más cortos, que si te fijas no son tan cortos. Sí. Y pues bueno. A veces se nos dificulta, por ejemplo, tenemos pues un estilo propio, la crónica es corta, no es tanto, ¿no? Pero ya cuando dicen, bueno, extiéndete más, pues ya... No sé si te pasa lo mismo, tú entonces con el cuento que es más breve, digas, es que muchos elementos se quedan afuera o lo tengo que resumir y que la gente lo entienda. Sí, bueno, en realidad yo también doy un taller de narrativa en el Colegio Latinoamericano de Escritores y siempre tenemos esta discusión, ¿no? Al principio, la primera sesión de este taller, cada vez que hay un grupo nuevo, hablamos de la diferencia que hay entre escribir corto, o sea, escribir, digamos, de aliento corto o historias más largas. Y uno pensaría de primera instancia que solo se trata de la longitud, del número de páginas, etcétera, pero en realidad pues eso conlleva muchas más cosas, como hay digamos una velocidad en la narración, una profundidad en ciertos aspectos de la narración que diferencian completamente. La narrativa larga de la corta es tan distinta como escribir poesía y narrativa. O sea, es como otro género por completo. Y sí, a mí se me dificulta mucho el cuento, es como tienes que ser mucho más preciso, tienes que ser mucho más digamos contundente, ¿no? Hay un interés más por la historia, por lo ingenioso de la trama, más que por un desarrollo de personajes que no da tiempo en un cuento, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho más, sinceramente te lo digo, desarrollar a los personajes, por eso me siento más cómodo escribiendo más largo, ¿no? Pero bueno, lo intentamos y de ahí salió. Exacto. ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, bueno, dices desde mucho antes escribías, pero porque a veces es difícil, ¿no? Todo el mundo, pues bueno, hoy en día ya tampoco no existen todas estas carreras de yo quiero ser ingeniero, arquitecto, yo quiero escribir. Sí, bueno, mira, mis papás los dos son periodistas, o bueno, eran, ya están retirados. Mi mamá murió y mi papá está retirado. Y pues desde siempre, desde niño, tuve como este contacto con, no te voy a decir tanto con los libros, como esta idea típica de los autores que te dicen, no, yo desde niño, a los 8 años leí El Quijote. No es así, pero sí con la narración, o sea, con narrar, con hacer crónica, con eso, narrar las situaciones, ¿no? Entonces, pues desde niño me interesé por la parte de humanidades y me fui directamente a estudiar filosofía, nunca intenté estudiar otra cosa ni nada. Desde que iba en la secundaria yo creo dije, es por acá, y en algún momento coqueteé con estudiar letras y al final me decidí por filosofía porque me pareció más interesante, me pareció como un reto más activo, más no tanto como una revisión histórica, sino más un estilo de vida, un hábito, ¿no? La filosofía, y eso me gustó mucho.
Y a partir de ahí, pues ya el desarrollo creativo, digamos, siempre ha estado ahí como el ímpetu creativo. A veces ha salido en forma de comerciales de televisión porque trabajo en una agencia de publicidad. Pero pues siempre está ese empuje, ¿no? Que es la manera en la que nos contamos quiénes somos, ¿no? A través de nuestra creatividad. Y pues Claro. creo que lo natural era que saliera. Que mira, la carrera a veces tampoco importa tanto. Sociología o sociólogo era Carlos Monsiváis, ¿no? Yo creo que está en la pasión en la que escribas y por supuesto sí las letras sí te van a ayudar, pero filosofía, letras hispanas y no sé, todo el mundo, pero yo creo que si tienes ahí la pasión pues lo haces. Y hablando por ejemplo también la publicidad, mercadotecnia te puede ayudar, algunas otras carreras que te ayudan y embonan bien para poder escribir, ¿no? Pero también por ejemplo podemos pensar, Salvador Novo también estuvo en una agencia de publicidad, Sí, Gabriel García Gabriel. Márquez, los Kleenex, ¿no? Claro. Mejor Mejora Mejoral, o sea, Efraín Huerta, todos ellos pues también les ayudó mucho porque también dicen para el escritor, ¿no? También había que comer, lo Claro. que te daba de comer y lo que era tu pasión. Claro, y además, bueno, la publicidad, digo, no toda, ¿no? Como todos los trabajos tiene una parte muy aburrida, pero también tiene una parte muy creativa donde te permite, o sea, al final de cuentas estás haciendo argumentación, ¿no? Claro, O sea, claro. tienes que convencer a alguien de que un producto es, o de las ventajas de un producto, y eso se hace hoy en día pomposamente, como que se le llama storytelling, ¿no? Pero pues, a final de cuentas es a través de las historias, una conexión emocional se Sí, sí, logra sí. un Aunque comercio. crees que hoy en día, por ejemplo, la publicidad ya no es la misma que la de antes y la creatividad haya cambiado, haya mejorado, haya sido otra. El nuevo consumidor es otro, ¿no? Porque nosotros todavía como que los comerciales estos de 30, 20 segundos cuando eran cortos, eran otros con un mensaje. Pero hoy en día estos infomerciales y demás que te atiborran las almohadas y demás, sí ha cambiado. Sí, como yo siempre les digo en la agencia, porque yo trabajo en la parte de estrategia, siempre les digo que en realidad desde que el consumidor tiene en su poder la posibilidad de elegir qué va a ver, no es como antes que te sentabas en la televisión y te tenías que soplar la programación que estaba ahí, ¿no? Hoy en día pues tú ya tienes las plataformas, todo es bajo demanda, digamos. Entonces, en realidad, el consumidor lo que quiere es evitar la publicidad. Exacto. De eso se trata Exacto. el juego. Entonces, ahora la creatividad no consiste no siempre en hacer un anuncio que sea muy divertido, etcétera. Sí, en parte todavía, pero también es cómo hacemos llegar un mensaje para alguien que no lo quiere recibir. Ahí es donde está Y te lo comento porque pues también la parte del escritor es así. Mira, el objetivo de la publicidad es acercar el producto al cliente, que hoy en día eso es, o sea, por más que tú dices, no, en las plataformas, ¿no? Que evitas los comerciales y pagas para que no los veas, ¿cómo le puede hacer la gente para verlos? Estas menciones que entre que sí, que no, te lo meten, ¿no? Para el escritor, por ejemplo, pues sí te desarrolla un poco pues esa creatividad, ese ingenio, ¿no? Sí, porque también, la verdad es que tenía un maestro que decía que cuando te enfrentas a la hoja en blanco, ¿no? Ya para escribir, que siempre es un miedo, ¿no? La hoja en blanco. Pero lo que él decía es que en realidad el miedo no es tanto que la hoja esté en blanco, sino que debajo de esa hoja hay miles y miles de hojas escritas antes, ¿no? Entonces tú tienes que sobreponerte no solo a tu miedo a escribir o a fracasar, sino también a tratar de aportar algo que no se haya hecho antes, ¿no? De todo lo que se escribió antes, que cada vez es más difícil, porque cada vez hay más cosas escritas. Entonces, o de por lo menos darle otro enfoque, ¿no? Exacto. Para que no se insulte. Ahí es donde la creatividad empieza a trabajar. O sea, es como, sí, ok, me gusta la novela negra, quiero escribir una novela negra, ¿no? ¿Cómo puedo escribir una novela negra que no se haya escrito antes ya, ¿no? Sí. Y ahí es donde empiezas el problema. Realmente enfrentarte a la hoja en blanco es mucho, el problema es mucho antes, es previo. O sea, enfrentarte a lo que ya se escribió antes, primero, ¿no? Ahí es donde me parece que la creatividad empieza a desbordar. Ya, sí, es verdad. Y en el cuento pues también, porque aunque es corto, pero de todos modos también pudiera parecer que los temas son diversos, pero es verdad, a veces cuando estás con la hoja en blanco ya dices... Sí, porque tú piensas un tema y luego te vienen a la mente todas las cosas que has leído de ese tema y dices, bueno, no quiero hacer lo mismo, ¿no? Entonces piensas un ángulo y luego te llegan a la mente cosas que has leído o que no has leído, pero sabes que existen con ese ángulo, ¿no? Entonces siempre hay que buscarle algo distinto, porque en realidad no, a menos que seas Pierre Menard, diría Borges, pues no tiene ningún sentido volver a escribir lo mismo que ya se escribió, ¿no? Hay que darle un ángulo, hay que darle
una vuelta, hay que hacerlo distinto para aportar algo, ¿no? A final de cuentas estás aportando a la generación de una cultura que forma la identidad de una comunidad, sea muy grande, puedes hablar de un país, puedes hablar de un continente, o sea muy corta, como puedes hablar de una generación o de un grupo de amigos o de una familia. Al final de cuentas todas estas historias Ahora sí el camión sí los rebasó. crean la identidad, crean una identidad. Entonces, pues yo creo que lo interesante es siempre buscar aportar algo nuevo a eso. Y eso en cuanto, por ejemplo, tú que escribes, pero para los lectores, que también cada día son menos, cada día las lecturas son diferentes, difíciles. Quizá cuento novela sí la leen, pero poesía ya también o es otro tipo de poesía también, ¿no? Ya urbana. Pero para conseguir esos lectores también. Sí, sí, también yo pienso que, o sea, el consumo de historias en general no creo que haya bajado. Yo creo que la lectura sigue estando ahí, solo que en otras formas. A veces no es así como en un papel y en hojas. A veces, para mí, pues también ver una película de cierto modo es leer, ver una serie, ¿no? Consumir una historia en general, meterte, clavarte, pues es leer, ¿no? Entonces, yo creo que más bien han estado cambiando las formas, las ofertas, y por eso pues los lectores somos ya otras personas, ¿no? Exacto. Pero ahí está. Ahora hablemos de tendencias, ¿no? O sea, de nuevas formas de verlo, como dices, en dispositivos, con nuevas plataformas. O sea, adentrarte a ese tema, ¿no? Porque también muchos de los escritores han estado haciendo series y adentrándose a las nuevas plataformas. Y ahí es donde exponen sus libros. El mismo Bernardo Esquinca, ¿no? Que está haciendo una serie de acuerdo a la saga de sus libros. Pero, por ejemplo, tú también, que después del libro ya no sea impreso, sino digital, pues hay que adaptarse. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el consumo de historias es parte de la naturaleza humana, lo hemos hecho siempre. Así nos explicamos las cosas, ¿no? Con los mitos, con las leyendas, son la manera en la que nos entendemos, y esa yo creo que no va a cambiar. Lo que va a cambiar son las formas de las historias, sus formatos, ¿no? Sus maneras de llegar a la gente, pero la búsqueda de nuevas historias siempre va a estar ahí. Y que afortunadamente tienes al lector ya un poco más también de frente, ¿no? Porque a veces pues compraban tu libro, no sabías quién lo leía, fue bestseller, pero no supiste quién es. Y ahora con las redes pues ya hay mayor acercamiento, ¿no? Que te dicen, oye, José María, yo lo leí, me gustó. Entonces también como que hay esa interacción. Sí, eso es increíble. Yo te lo digo más como lector, ¿no? Que he podido tener acercamientos con autoras que me gustan, autores que me gustan, los he podido entrevistar para alguna revista, y eso a partir pues simplemente del gusto, ¿no? De leer un libro que a lo mejor antes era pues imposible. Ahora ya llego yo a una revista y le digo, en vez de decir, oye, me publicas tal, digo, traigo esta entrevista que ya hice, ¿no? Y eso fue porque la contacté por redes, ¿no? Le dije, oye, quiero hablar de esta novela, dame 20 minutos y la entrevistas, ¿no? ¿Trabajas? Yo leí 2 revistas, pero ¿son más? Pues... ¿Escribes para algunas? Poco, la verdad lo hago poco, pero sí, para La Tempestad. Y por ahí una revista española que se llama Voz Ed, que es digital nada más. Que también estos medios, por ejemplo, y las redes sociales y la tecnología, pues han hecho que yo, no sé, igual tu caso, Jorge, entrevistar a autores españoles. Cuando entrevisté a Laura estaba en España. Pero, por ejemplo, ahorita se me va el nombre de otra revista que también es digital, y entrevisté al editor y también le escribe, pero también eso te puedes saltar el charco a través de un Zoom. Claro, sí, la verdad es que ahora con todo el asunto pandémico se desarrolló mucho, más bien se democratizó, ya como que todo el mundo se acostumbró a usar estos medios y son utilísimos, ¿no? O sea, claro. Yo paso semanas sin ir a la oficina, tengo clientes que no son de este país, ¿no? Exacto. Y ahora que en Casa Tomada, la librería que tengo, pues teníamos talleres y cursos de escritores y escritoras de todo el mundo, ¿no? O sea, dieron, no sé, Mónica Ojeda desde Barcelona daba un curso, Juan Bárcena también desde Barcelona o desde Madrid, en fin, desde Argentina. Frank Baez nos dio un taller de poesía desde Dominicana, o sea, estuvo, y no solo quienes los dan, sino quienes los tomaban, ¿no? Ajá. O sea, teníamos alumnos y alumnas de Centroamérica y obviamente del interior de la República y tal,
Entonces, justo la pandemia nos llevó a pasarnos a esos medios, a empezar a usarlos, y amplió muchísimo el espectro, tanto de quienes daban los cursos como quienes los tomaban. Que también me entero, La y eso lectura. es buenísimo, gente joven que está ingresando, ¿verdad? Sí, pues sí, la mayoría, la verdad. Ahí en Casa Tomada, al ser una librería de solo editoriales independientes, Ajá. suele haber como una decantación hacia los autores más jóvenes, que son los que empiezan su carrera muchas veces publicando en estas editoriales independientes, que para mí son lo mejor, porque como hablábamos antes de la entrevista, muchas veces pues las corrientes, digamos, del marketing o de la demanda y de la oferta de los grandes consorcios editoriales, pues suele homogenizarse, ¿no? Y empiezan a aparecer novelas que son muy parecidas, que fueron un éxito y las intentan replicar, etcétera. Y donde realmente se experimenta y se hacen cosas distintas es en la periferia, en las editoriales independientes, y es donde yo creo que a veces encontramos las joyas de la literatura, ¿no? O sea, ahora que vimos a todo este boom de, no sé si decirle boom, pero toda esta explosión de autoras sudamericanas de fantasía y terror, ¿no? Como Samantha Schweblin, como Mariana Enríquez, como Mónica Ojeda, como no sé, María Fernanda Ampuero, en fin, todas ellas empezaron publicando sus grandes obras, que son las más increíbles, en editoriales independientes, ¿no? Sí. Y todas ellas muy jóvenes, además. Lo que pasa es que también esto, el mercado editorial también cambió, y cambió para bien. Cada vez somos más los que queremos escribir, los que nos metemos a este tipo de editoriales, y pues es que no tienes tú el renombre, por ejemplo, de irte a Diana Grijalvo y decir, yo tengo una novela, déjala ahí, yo la reviso, ¿no? No la ve nadie nunca, ¿no? Nunca. No, y lo que te das cuenta es que, por ejemplo, Mariana Enríquez publica independientemente, o Samantha Schweblin, y dicen, mira, es buena, le fue bien, vente para acá. Entonces ahora sí ya la llevan a Anagrama y tratan de replicar lo mismo que hizo. Y aparte, como dices también, por ejemplo, Casa Tomada, que hacía estas presentaciones de los libros, existen otras cafeterías, librerías que te pueden ayudar en eso, que también hacen ese tipo, esa labor, y el gestor cultural pues anda en busca de ello, y tú sacas tu libro y dices, preséntalo aquí, y aquí lo claro, presentamos. Sí, digo, La Bota, Utópicas, todas estas librerías que lo hacen, pues creo que, como tú bien lo dijiste, la palabra precisa es labor, ¿no? O sea, es una labor de acercamiento de los autores con sus lectores, ¿no? Claro. Tú, José María, estás muy metido, aparte que escribes, y ahorita ya vamos a platicar de este cuento, de estos cuentos. Tu labor también, ¿qué es lo que haces? Estás en la agencia, pero también pues ayudas a los demás escritores con Casa Tomada, que ahorita está como en un stand-by. Pero ¿qué más haces? Ajá. Pero sí, la idea de Casa Tomada siempre fue, o sea, siempre fue una inquietud que tuve. Yo como autor, digamos, me ha costado mucho trabajo, es muy difícil, como dices, entrar al mundillo. Hay un momento en el que dejó de interesarme ya, pues, no sé, que te inviten a la Feria del Libro de Guadalajara, etcétera. Ya la verdad no me interesa, pero de todos modos, como escritor, pues sí pretendes, no tanto la fama, pero por lo menos que tu libro se lea, ¿no? Exacto, Pues, si no, ¿para qué lo escribes? ¿Para qué lo publicas? Entonces, pues esta distribución, a mí me preocupaba mucho como todos estos autores y autoras jóvenes que están publicando en editoriales independientes. El gran problema de las editoriales independientes y de los autores, por ende, es la distribución. Entonces, la idea fue como crear una librería donde estuvieran todas juntas, que tú pudieras encontrar pues todas las editoriales independientes con problemas de distribución, pero buenas obras. Ajá. En un mismo lugar, ¿no? Y eso pues siempre ha sido, como dices, una labor para difundir la obra interesantísima de autores y autoras muy jóvenes que no tienen el acceso a la difusión que podría tener un consorcio editorial o obras apoyadas por el Estado, ¿no? Que también son como las dos grandes maneras de darte a conocer. Nosotros teníamos una época, yo soy 10 años más que tú, tengo 53, pero existían en los aparadores los famosos bestsellers, ¿no? Y los libros más leídos, los 10 libros más leídos de Sanders y demás, que también es todo, pues digo, sabemos tú y yo de publicidad y mercadotecnia, ¿no? Cuáles son estos 10 libros más vendidos y demás. Y algunos, pues,
O sea, como todo, pues porque son de autores conocidos también. Mi obra es mejor unos que otros, pero hay tantas también que son tan buenas. Te digo, yo estuve en el Museo del Estanquillo, ahí en la librería de Educal, como está en la Cineteca, como está en varios lados, y Editorial Tierra Adentro tiene ahí una sección, y empecé a ver entre novelas y cuentos, que es lo que editan más ellos, y empecé a comprar algunos. Primero, fíjate que me llamó la atención la novela de Nañú, ¿no? Que también es muy, muy interesante, de una autora hidalguense, de pachuqueña, pero también vi vi más, y me interesó que son 7 cuentos, 7 historias diferentes, de verdad, y que pues que sí te hablan a veces pues de lo que uno ve, uno pasa, uno sucede, ¿no? No les vamos a spoilear, como dicen, porque la gente ahora ya no quiere que lo cuentes, pero ¿por qué nos recomendarías este libro con sus 7 cuentos? Pues mira, la verdad son estos 7 cuentos que vienen en el libro, tienen un denominador común, si acaso, porque son como, traté de que fueran muy distintos. Exacto. Tanto en el registro, como están escritos, el tipo de voz que se usa, ¿no? En algún caso, por ejemplo, sin spoilear, pero hay no pero, pero vamos a meterles tantito para que vean. Ajá. Por ejemplo, en algún caso ahí está escrito desde el punto de vista y con la voz de un boxeador, ¿no? De Tepito. Hay otros en los que hay un narrador externo, hay unos que tienen un ambiente un poco más, por ejemplo, religioso, ¿no? Y bueno, la idea original era, por un lado, tocar 7 registros muy distintos, maneras de narrar muy distintas, y que además tuvieran que ver con ciertas diferencias en la cultura mexicana, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, hay un cuento que está bien metido en la cultura yaqui. Hay otro que está muy defeño, que es el del boxeador. Hay otro que está situado en Torreón, ¿no? Y en el mismo metro. En Veracruz, en el metro de Monterrey. Ajá, en el Metro Rey. Entonces, en fin, la idea era como tener registros distintos en cuanto a las voces y las historias. Pero el común denominador es, y un poco acá lo spoilea también la editora en la parte de atrás, que es la derrota, ¿no? Yo creo que el punto de partida es que nosotros estamos acostumbrados a celebrar las victorias porque no es lo normal. Lo normal es que a uno le vaya mal en la vida, ¿no? Y de pronto pues hay victorias y se celebran y es lo que uno está buscando todo el tiempo. Pero digamos, el status quo suele ser la derrota, ¿no? O sea, que las cosas no salgan como tú quieres, porque pues no tienes control sobre ellas, ¿no? Sobre todo. Entonces, a los 7, digamos, protagonistas de estos cuentos, las cosas no salen como ellos creen o como ellos quieren, y las historias siempre se quedan como truncas. Es un momento en el que alguien está en busca de algo y no termina de suceder, y por distintas razones, hay encuentros que no se dan, etcétera, sí, sí, ¿no? Y ese es como el común denominador. Lo que pasa es que pues estas son historias de la misma vida, ¿no? Pero nosotros siempre usamos esta dualidad, o te va bien o te va mal, ¿no? Y si yo soy desafortunado porque ni en el amor, ni en el trabajo, ni nada, yo me voy mal. No, yo creo que, una felicidad absoluta nunca la vas a encontrar, ¿no? Hay momentos buenos o malos. Pero esto también te dice, por ejemplo, que el camino de la vida pudiera parecer, o a lo mejor nosotros se nos trazara como una línea recta, ¿no? Que no es así. Tiene sus variaciones, porque a veces estás bien, estás mal, y vas por pues encontrándola, ¿no? Porque no hay un camino cierto. Claro. Y bueno, también eso también se toca ahí, ¿no? Como que gente que ha trabajado mucho porque suceda algo y no sucede. Te pedimos otro café. Bueno, porque, ¿no? Corta quereño. Gente que ha trabajado mucho porque suceda algo y no sucede, sí, o que lo espera mucho y no sucede, ¿no? Y la otra cosa que quise meterle, porque también me parece que es parte de la vida normal, son como ciertos elementos fantásticos que de repente se entretejen en la realidad como si fuera algo normal, ¿no? Situaciones paranormales. Un final inesperado, por ejemplo. Lean, un final inesperado. Ahorita estamos hablando del Metro Rey, ¿no? Pero para que lo lean. Eso hay que dejarles esa inquietud al boxeador pues que la vida igual no lo trató o sea, a veces lo que quiere ser pues no llega, y
tu pasión no llega y no depende de ti. no depende sobre todo de es ti, eso. exacto. Creo que ahí está el punto, que no depende de ti, ¿no? Y muchas veces, aquí en estos cuentos, a veces hay providencia divina, a veces hay situaciones de naturales, ¿no? De desastres naturales, situaciones fantásticas. Otra persona, otro personaje que simplemente se interpone en tus planes porque sí, ¿no? Hay maldad, hay fantasía. Otro de los cuentos, por ejemplo, también ahora que está, pues la migración, ¿no? Esta persona quiere llegar a ver a la familia, suceden cosas y es otro de los, pues la historia de este cuento. El regreso, ¿no? El regreso. De estar trabajando en Estados Unidos a volver a México con la familia. Te pido otro café americano, por favor. Sí. Gracias. Y pues disfrutando aquí, ¿no? De otro café americano. Gracias. Este libro, pues bueno, ya es desde 2015. Y después hiciste otro. Sí, a ver, más o menos la historia es así. En 2013 publiqué un libro de cuentos en Barcelona. Porque estaba viviendo allá, fui un par de años con mi esposa y publiqué allá en una editorial que después desapareció por otras cuestiones laborales y tal. Desapareció la editorial y el libro quedó en el olvido. Se llamaba Imagine un pez y eran cuentos que eran como más juguetones, eran cuentos como que de metaficción, que incluían al lector, etcétera, como algunos ensayos literarios, digamos. Pero ese desapareció. Entonces después publiqué de cuentos. Después se publicó en 2015. A ver, te voy a decir que se publicó en 2015, 16 y 17 3 libros, pero en realidad los escribí antes, ¿no? Pero fue cuando salieron. En 2015, en 2016 publiqué la novela Interruptus con la editorial de Guadalajara, Luceta, que es una novela negra, pero que incluye también al lector como de alguna manera. O sea, que el lector empieza a ser sospechoso. Y después en 2017 escribí una novela que se llama Después de matar al oso pardo, que la metí a concursar al Ignacio Altamirano, gané el Ignacio Altamirano, lo publicó la Universidad Autónoma del Estado de México y ahora recientemente se volvió a publicar en 2021 con la editorial Paraíso Perdido también de Guadalajara. Y eso es lo que tengo. Y ahorita pues, estoy en proceso de otra novela. Que es como dices, a veces uno hace escritos y los vas dejando y después ya los retomas. Sí, y más que dejarlos es que no te los publican, ¿no? Entonces están ahí, los mandas acá y acá. Y pero también esto ha cambiado, ¿no, José María? Por eso te digo que la editorial independiente se volvió para nosotros pues una maravilla, de verdad, porque nos toman en cuenta, ¿no? Sí. Claro que también, por ejemplo, sí revisan la obra, o sea, sí la ves y dices, vale, la pena, va. Pero porque si no también se quedaría en el estante ya para siempre. No solo revisan la obra, yo te diría que la revisan mucho mejor que en las editoriales grandes, porque en las editoriales grandes es como hay una pila de 2000 novelas y le pagan a gente que las lee, pero no las lee. O sea, le leen 10 páginas y dicen, no, esto no, se encuentran una falta de ortografía, esta no, y se pierden muchas joyas. ¿Sí? La verdad es que en las editoriales independientes, pues obviamente la demanda es menor, entonces pues el editor o la editora realmente lee los libros y los elige, ¿no? Dice, no lo voy a publicar, pero por razones editoriales, no porque vaya a vender o no, sino porque se amolda al proyecto que quieren o no. Y eso pues es mucho más interesante. Además, ya cuando te dicen sí, hay un acompañamiento editorial muy importante. O sea, el editor se sienta junto a ti y te dice, a ver, yo creo que esto podría trabajarse mejor, y hay un retrabajo sobre la obra que yo no sé, porque no me ha publicado nunca Alfaguara ni nada, pero yo dudo que sea tan concienzudo como en una editorial independiente. Que a veces también es por contrato, ¿no? Oye, nos fue bien con este libro, aviéntate 2 más. Exacto. ¿No? Sí. O sea, eso, mira, y que eso ha existido siempre, yo se los he dicho, la obra que vemos, tanto pictórica como escultórica, es por encargo, ¿no? Sobrepasó la reforma, es por encargo. Nadie dice, oye, pues yo tengo una Diana, igual y puede ponerse ahí como un ángel. Un ángel. Sí. Entonces es por encargo, ¿no? Y ahí tenemos pues a los escultores
arriba en Mercado haciendo el ángel, pero porque ya lo tenían encargado, gracias. Gracias. O a Marín y a Sebastián, ¿no? Y no voy a decir nombres, te los digo al rato. Sobre quienes ya tienen ahí estipulado, tú tienes que hacerme 6 novelas al año porque Claro. has pegado y esto pega, y pues nos vamos a ir así, ¿no? Entonces, Fíjate que la última novela que escribí, la de Después de matar al oso pardo, tiene esa forma a propósito. O sea, se supone, el autor lo dice, el narrador lo dice en la primera página, escribo esta historia porque me la encargaron. Pero es burlándome un poco exacto. de ese asunto, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Porque se supone que es un tipo que sobrevive a un avionazo y le encargan escribir su historia de supervivencia, como de superación personal. Se supone que la novela que estás leyendo es ese libro que le encargaron. Digo, obviamente todo es ficción, ¿no? Pero Exacto. Así es la vida también, ¿no? Sí. De ficción. Oye, pero también haces cursos para la gente. Platícanos ahí un poco. sí, bueno, en Casa Tomada yo con Dora Navarrete, que es quien coordina la librería, coordinábamos los talleres y los cursos, ¿no? Y es como elegíamos a autoras y autores. La misión de la librería siempre fue acercar a los autores con sus lectores, ¿no? Que pudieran tener un diálogo, ¿no? Que la lectura pues se diera de ida y vuelta, Que ¿no? también luego, sí, eso es importante, porque a veces dices, ¿qué te pareció mi libro? ¿No? O sea, Claro. a veces, pues, por ejemplo, en redes sacas el libro, lo pones, y porque eres el amigo, el conocido, pues, pero tú quieres saber, oye, pero ¿qué te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Además, los buenos libros siempre generan preguntas y la idea es que acercarlo con el autor es increíble porque las sacas, ¿no? Y eso lo haces en Casa Tomada. Sí, y bueno, el taller que doy yo es un taller inicial de narrativa. Yo nunca me he considerado como un gran maestro, pero lo que sí me gusta es a los autores y autoras como muy jóvenes que no han tenido contacto con la narrativa, que tienen la inquietud de escribir pero nunca han tomado un taller. Se llama así, taller inicial de narrativa, y es para gente que nunca ha tomado un taller y como para darle las bases de cuáles son como, digamos, los elementos básicos de la estructura de una narración básicos, ¿no? Exacto. Y está muy, muy entretenido, a mí me encanta darlo. Lo doy ahí en el Colegio Latinoamericano de Escritores, que está en Río Nazas. Antes estaba en la Narvarte, se acaban de cambiar para allá. Y a mí lo que me gusta es que la gente que se inscribe es como súper variada, ¿no? Tengo desde chavos de prepa hasta señores o señoras de 60 años retiradas que quieren escribir. Y tienen a veces la idea de escribir una cosa específica o simplemente el ímpetu de escribir. Y lo que me gusta es que es una parte teórica y luego vamos trabajando sus propios proyectos ahí, los vamos criticando, todo muy constructivamente. Y se hace un buen ambiente, la verdad, está muy padre. Dirías, por ejemplo, todo el mundo puede hacerlo, o sea, hay quienes tienen mayores cualidades y demás, pero y aparte porque tampoco no hay una regla así exacta de que si escribir es así y así se escribe, ¿no? Claro. Sí, yo te diría que son reglas súper básicas, ¿no? Ajá. Como que además están para romperse, pero que se deben conocer. Como toda regla. Ajá, pero se deben conocer. Y sí, yo creo que escribir está en todos, ¿no? O sea, ¿cómo decirte? Para mí se trata de un ímpetu, de expresar algo, de contar una historia, y muchas veces hay gente que ha tenido muchas lecturas y que a lo mejor tiene unas bases más amplias, y hay gente que no, pero pues el ímpetu está ahí y simplemente es encauzarlo, ¿no? Y aparte lo vas desarrollando, que también pues podría ser otra ayudadita, es que lean. Definitivamente, pues es que así es como en realidad uno nunca aprende a escribir, ¿no? O sea, se aprende a escribir escribiendo, y escribir y leer, como decía Borges, es la misma cosa, es la misma actividad. De hecho, él lo decía como metafóricamente, pero ya después se demostró científicamente que las mismas áreas del cerebro son las que se estimulan cuando lees que cuando escribes. Es la misma actividad en realidad. Porque cuando estás leyendo también estás escribiendo. Es como imaginar la historia, estás tú construyendo con el autor, ¿no? Con una cierta guía, y cuando escribes, pues es también como esta parte del diálogo, también estás leyendo cuando escribes. Entonces, yo pienso que es más o menos la misma actividad. Y sí, de acuerdo contigo,
el mejor consejo que se le puede dar a alguien que quiere escribir es que lea. Es que lea. Y aparte porque también te das cuenta de que dices, mi historia no es la única, ¿no? Porque dijeras, yo hice, o sea, sientes que descubriste el hilo negro, pues, creo que alguien ya se... Ya. Creo que ya lo habían contado. Creo ¿no? que ya lo habían contado. Pero por ejemplo, también está pues quien es muy detallista en algunos sucesos, quien se abarca pues más personajes y los viste y los vuelve a revestir y todo, ¿no? Y como dices en el cuento sí es más conciso, más Sí, y cada quien o sea, por ejemplo en los talleres estos cada quien tiene no solo su estilo, sino no podía faltar la crónica voz, de banqueta. Siempre, esta ¿no? voz urbana, a ver si la oyen, ¿no? Que también tiene su historia. Sí. Pero bueno, ahora sí. No, te decía que cada quien tiene no solo su estilo, sino sus temas, ¿no? Ajá. Me ha tocado médicos que se inscriben y que tienen un enfoque bien distinto al que yo me imaginaría sobre algún tema, la muerte, la enfermedad. Me ha tocado, no sé, abogados, te tocan... los niños, por ejemplo, bueno, sí, no, pero sí jovencitos, sí, ¿no? Muy jóvenes. Y si tienen otra... ¿No te ha tocado trabajar gente de 15 años? Sí. Sí, y la verdad es que sí, es raro, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a hacer... Pero es un parámetro hacia nosotros, ¿no? Por ejemplo, porque si dices, oye... Cuando me toca un alumno o una alumna de 15, 16 años, en realidad el que aprende soy yo. Sí, exacto. 100%, sí. Te digo, porque te comento lo de la revista de Crónicas de Banqueta, la revista, por cierto, para que se suscriban. Está un niño que tenía 15 años y pues ya tiene un año, tiene 16. Él es de Guadalajara. Y a veces él escribe cuento, ¿no? Medio sad. Dices, pero hasta me habían reclamado. Dice, no, déjalo. Vamos a ver también cómo piensan ellos. ¿Por qué lo escribe? ¿Qué está viviendo, no? Exacto. Sí, de acuerdo. Sí, es con ellos de verdad que aprendes mucho más. Nosotros somos dulces y cautelosos y demás. Y ellos son duros, sí, directos, ¿no? Muy directos sobre todo. Y además ya tienen como otros parámetros distintos, estéticos, culturales, muy distintos a los que a lo mejor tú y yo tuvimos a los 15 años. Sí, la verdad, sí. Eso sí. ¿Y esto estás haciendo hoy en día? O sea, dando estas clases en la universidad. Sí. En el colegio doy este taller y estoy bien metido también, la verdad, en la escritura de la nueva novela y en el... ¿Esa más o menos cuando la tienes ya lista? Pues... ¿Ya viste la editorial? No, tampoco. La verdad no sé. Te diría yo que en un par de años, porque llevo como un par de años y voy a la mitad, así que calculándole así. Sí. ¿Te tomas tiempo? O sea, si dices, no eres tan presuroso. Por ejemplo, este libro y la novela que siguió, la verdad, fanáticamente lo escribí todos los sábados de 12 a 8 de la noche. O sea, de 12 a 8 no existo y me sentaba a escribir, porque si no me daba abasto con el trabajo y tal, ¿no? Exacto. Entonces, si uno no pone esos límites de repente, en mi caso, termina... Y entonces ¿qué tanto te organizas? Rápido. Porque también, por ejemplo, a veces uno quiere... O sea, ahí era así de organizado. De 12 a 8 no existo, me encerraba en mi cuarto y ahí avanzaba y a las 8 cortaba y el próximo sábado seguía. Y a lo mejor en el transcurso de la semana tomaba algunas notas, pero... Y era así, hasta que tuve un hijo y entonces ya valió madre. Todo cambia. Ahora ya es cuando puedo y... Sí, ahora el horario no es tuyo. Sí, o sea, a veces es una 1 de la mañana y digo, bueno, ahorita tengo 2 horas para hacerlo. ¿Te ha ayudado, por ejemplo, la pandemia? Pues nos ayudó, por ejemplo, con el insomnio, ¿no? Definitivamente no, porque, o sea, con la pandemia y un niño de 2, 3 años, pues es atenderlo todo el día, ¿no? Antes cuando nos encerramos, pues era atenderlo todo el día, básicamente. O sea, no había como estas 4 horas que te daba la guardería o el kinder, o 6 horas, para nada. Entonces, no, de hecho, creo que justo lo tergiversó todo, ¿no? O sea, me trastocó todo y obviamente ya no hay ninguna disciplina de ningún tipo. Cuando puedo abro el archivo y sigo. Pues te digo, tu tiempo se acabó, ahora es el permiso que te pueda dar para hacer algo. Y eso, y pues digo, con la librería también en pandemia, la librería cerrada, tuvimos que pasar todo a digital.
fue un chambón, ¿no? Hacer una tienda virtual a mano. Aprendimos a vivir de otra forma con esta palabra que nos reinventamos, ¿no? Pero igual tuvo sus pros y sus contras, yo creo, ¿no? O Sí. sea, sí hubo una contra en que no pudimos salir a trabajar, pero la gente estaba ahí, y aunque también pensábamos que teníamos todo el tiempo para leer, tampoco era así. No, para nada. Para mí ha sido todo lo contrario. Desde que empezó la ¿Trabajas pandemia más? hasta ahorita, encuentro muy poco tiempo para leer, para escribir. Y es que trabajas más, ¿no? Porque con estas tecnologías Sí. y que el Zoom, y nos vemos a las 8 y nos vemos a las 9 de la noche, ¿no? En vez de decir, nos vemos el miércoles, te puedes conectar ahorita. Exacto. ¿no? Sí, Ayer- hoy son las 10, ándale rápido y no nos tardamos. Exacto. Entonces sí, para mí fue así, ¿no? Ahora que ya regresó mi hijo a la escuela y ya empiezo a ver otra vez un poco más de tiempo y que va a haber este cambio de administración en Casa Tomada, espero yo poder avanzar más rápido ya en la novela. Pues sí le tengo muchas ganas, lo que pasa es que a veces no hay el tiempo, pero bueno. Claro. Y después, digo, pero también para que te puedas presentar con tu libro ahí en Casa Tomada, Perdón. ¿no? Para que puedas presentar Sí, pues ya el veremos, libro. sí. Ya. Y después de esta novela, ¿ya piensas en la siguiente o todavía dices, hasta que no me termine de hacer esta, no hago la siguiente? Porque luego es que se te van ocurriendo ideas. Sí, así. la verdad la idea de la novela actual tiene que ver con todo un proceso que tuve de adaptarme a mi nueva realidad cuando tuve un hijo, y es una historia que metafóricamente cuenta esta transformación de un personaje, y la verdad es que estoy muy clavado en ese tema. Pienso que con esta última novela lo voy a terminar de agotar, porque además es un tema que ha sido recurrente, como la adaptación a las nuevas realidades, la adaptación dolorosa a nuevas realidades, y pues ya a ver qué sale después. La verdad no lo tengo pensado todavía. Todavía no hay nada. Pues gracias, José María, gracias por No, este a ti, tiempo, muchas por gracias. platicar. Compren el libro, Los que hablan a gritos, pero el otro, ¿cómo se llama? El de Después de matar al oso pardo. Después de matar al oso pardo. Es entonces Esa más es como... novela, esa es más nueva. Ah, ya. Pero ¿qué es? ¿Que es un thriller? Es una Suspenso. es una novela que está escrita en tono de libro de autoayuda, pero es una reflexión sobre la pérdida y la muerte, digamos, más o menos. Es sobre un personaje que sobrevive a un accidente aéreo y como tiene que adaptarse a su nuevo estatus de celebridad por un lado y de pérdida con ciertas pérdidas por otro lado, ¿no? Físicas y Ya. emocionales. Pues bueno, gracias de verdad, José María. No, a ti muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a estar atentos ahí. Además es José María súper Camacho. barato porque Sí. esta línea de Editorial Tierra Adentro, ahorita Fondo puso, editorial. sí, Educal, se me olvida la librería, ahí en Educal están en descuento. Entonces aprovechen y no compren uno, o sea, pues ya que están ahí. Sí, pues originalmente cuestan 60 pesos, creo, Ajá. o 100 y están en 60, algo así. Así, ¿no? sí. Entonces digo, a veces también esto ha cambiado también el precio de los libros, ¿verdad? Y no sé, pero autores conocidos y te encuentras libros de 300, 400 pesos, que hoy en día, de acuerdo a la economía que estamos Sí, si no, padeciendo, síganme en Twitter, Ándale. pídanmelo y se los mando. ya está. Soy fan de la piratería, así que se los mando. ¿Cuál es tu Twitter? @_. @_cmaría con Z, Con Z. ZE María. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Y pues aquí nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta pronto.